Hola, 10 de la mañana en La Habana, listos para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba comienza este 16 de abril, justo cuando se cumplen 60 años de la proclamación del carácter socialista de la revolución. Hasta el próximo día 19, los delegados analizarán en sesiones históricas lo hecho en el último quinquenio y, sobre todo, delinearán el futuro del país. La magna cita marca la agenda informativa de la jornada. En titulares también destacamos que el presidente Miguel Díaz-Canel ratificó la voluntad política y gubernamental por seguir avanzando en el desarrollo de las formas de gestión no estatal. Y dedicamos además unos minutos a actualizar sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional. Soy Gretel Romero. Comenzamos. Desde hoy hasta el próximo día 19, Cuba celebra el 8º Congreso del Partido Comunista. El diario Granma publica: esta jornada abre las puertas a 4 días de debates intensos y de búsqueda de soluciones atemperadas al pueblo que las inspira y merece, sin otro compromiso que estar a su altura para seguir la defensa de lo conquistado y echar pie en tierra por más conquistas. En el capitalino Palacio de Convenciones, los delegados analizarán desde la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista hasta la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Los resultados económicos sociales obtenidos desde el 7º Congreso, el funcionamiento del partido, su vinculación con las masas, la actividad ideológica y el examen de la política de cuadros también centrarán los debates de la militancia. Y lo decíamos al inicio de la emisión, la Revolución Cubana selló su carácter socialista el 16 de abril de 1961, cuando el comandante en jefe Fidel Castro rendía tributo a las víctimas del cruel bombardeo realizado por aviones norteamericanos contra las bases aéreas de Ciudad de Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. Durante las honras fúnebres, el líder revolucionario convocó al pueblo congregado en la céntrica esquina de 23 y 12, en la capitalina barriada del Vedado, a defender la revolución socialista. A 60 años de aquel hecho histórico, el presidente Miguel Díaz-Canel postea: la primera derrota del imperialismo comenzó un día como hoy, cuando nos declaramos socialistas a solo 90 millas. La propia declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana tiene un matiz que la diferencia de otras revoluciones. Sumida en un profundo dolor por una agresión despiadada y con la atmósfera de una invasión inminente, Cuba escogió hace 6 décadas el camino hacia un sistema social justo, mucho más humano y de verdadera igualdad. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. El socialismo en esta isla se ha desarrollado como el fruto natural de las luchas del pueblo por su independencia y soberanía. No fue una exigencia, sino el colofón de muchas contiendas y el pensamiento de no pocos hombres que desde el siglo XIX proclamaban libertades y justicia social para los cubanos. En el asalto al cuartel Moncada y los combates en el Llano y la Sierra Maestra, muchos hombres lucharon y combatieron con ardor. Mas en las arenas de Playa Girón, obreros y campesinos fueron a luchar, a morir y a pagar el precio que fuera necesario por la causa del socialismo, al decir del propio Fidel Castro. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. El 16 de abril se reafirmó y se llamó por su nombre lo que ya se orientaba hacia el ideal socialista, pues en aquel contexto no podía existir otra revolución que no estuviera sustentada en los preceptos que hasta hoy esta isla defiende. El socialismo cubano no es solo orgullo nacional. Cuba, sin pretenderlo, se ha convertido en ejemplo para muchas personas en el orbe y en el vocero leal y constante de las causas más justas. Hace 60 años no solo quedó fraguado el carácter de la revolución. En Girón se forjó el Partido Comunista de Cuba, la organización de vanguardia que supo nuclear a las fuerzas revolucionarias del país bajo una sola dirección. En Cuba tenemos un partido único y a mucha honra, que representa y garantiza la unidad de la nación cubana.
arma estratégica principal con que hemos contado para edificar la obra de la revolución y defenderla de todo tipo de amenazas y agresiones. La sociedad cubana es ese laboratorio donde se forja la necesaria paz del futuro de las naciones con la guía de un partido desde el pueblo y con el pueblo, el cual dignifica en su matriz martiana el ejemplo de democracia que todos debemos preservar o construir. Desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Para naturales y foráneos, Revolución Cubana es sinónimo de socialismo, que resulta un sistema genuino de todos y para el bien de todos. Valia Marquinizán, Cuba Visión Internacional. Vamos a una pausa en la emisión. Adelantamos que la etiqueta Octavo Congreso PCC marca tendencia en redes sociales. ¿Qué publican los usuarios en relación con la magna cita? Bueno, a la vuelta lo revisamos. Siga con nosotros. La vida es diversa, la vida está llena de matices, de colores distintos y tú tienes que construir una sociedad que busque incluir esos colores distintos. Sí, yo creo que lo mejor del proyecto de la revolución ha estado sostenido en un acto de inclusión, donde se autoexcluye quien no quiere participar de esa construcción de una Cuba soberana, quien no quiere participar de la construcción de una Cuba de justicia social. Esa pluralidad y ese pensar distinto no responde al enemigo. Claro, el enemigo, vamos a usar esa imagen, e intenta dividirnos, intenta potenciar que las cosas no nos salgan bien, intenta que nos fajemos entre nosotros, que nos matemos entre nosotros, intenta polarizarnos de manera evidente. Pero defendernos frente a eso no pasa por abroquelarnos, no pasa por cerrar los ojos y los oídos a la diversidad que marca la realidad de todo país. Y es noticia la celebración del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Por supuesto, tiene ya gran repercusión en redes sociales. Congreso de la Continuidad Histórica es la idea central que destacan los usuarios en sus publicaciones. Revisamos. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez dice: soñar y continuar un país. Hoy empieza nuestro octavo Congreso o PCC, Congreso de la Continuidad. Aquí se afianzan las ideas, se reconoce la historia y se habla de futuro. Otras etiquetas que utiliza el presidente: somos Cuba, somos continuidad. Tenemos también reacciones de otros usuarios. Osana Molerio: el octavo Congreso del partido será un espacio para reflexionar sobre nuestra labor, ratificar la continuidad de la revolución y proyectar nuevas estrategias de trabajo para seguir construyendo un futuro mejor para nuestro pueblo. Bueno, Daimaris Alemán postea en esta ocasión: Cuba abrazó el camino del socialismo hace décadas, un ejército de pueblo y millones de jóvenes acompañarán y saludan el octavo Congreso del partido para soñar y continuar la hermosa obra de la revolución. Etiqueta Cuba Socialista. Buscamos otras reacciones en Twitter. Rafael González Muñoz es el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, una asociación que agrupa a los jóvenes artistas. Acá dejo una de las máximas del octavo Congreso del partido que comienza hoy en La Habana. Vemos como un pueblo nuevo va surgiendo de nuestra juventud y tenemos derecho a sentirnos confiados. Él, además de octavo Congreso PCC, utiliza las etiquetas Cuba Viva, tú eres el presente, tienes la palabra y ahora y siempre. Bueno, y por último tenemos un mensaje de la Unión de Jóvenes Comunistas. Este es el Partido Comunista de Cuba, el inmortal de 1000 batallas y 1000 victorias, el único, el partido del pueblo que trabaja y se desvela por él, de Fidel, Raúl y tantos hombres y mujeres valerosos de esta amada patria. Son muchas las reacciones a propósito del comienzo del octavo Congreso del partido. Tenemos otras informaciones en los próximos minutos. Siga con nosotros hasta el final de la emisión.
Últimos minutos para realizar un recorrido por los sitios condominio.cu. El sitio de la presidencia informa que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ratificó la voluntad política y gubernamental por seguir avanzando en el desarrollo de las formas de gestión no estatal. Esto durante una reunión con trabajadores por cuenta propia, cooperativistas no agropecuarios y directivos del sistema empresarial estatal. En el encuentro, el mandatario ponderó el impacto de esos actores en la producción, los servicios y el empleo. Escuchemos algunos fragmentos. El enemigo no descansa en tratar de fracturar la relación entre el sector estatal de la economía y el sector no estatal de la economía. Pero además, tratar de separar bajo ese concepto pueblo de gobierno. Y muchas veces ha insistido o ha dejado ver de que manteniendo el bloqueo favorecerían financiamientos o fuentes de financiamiento del sector no estatal. Aquí todo el pueblo cubano sufre del bloqueo. No tiene que ver con sector estatal ni con sector no estatal. Y cuando el gobierno cubano toma una decisión para tratar de llegar a la satisfacción de necesidades de la población, no distingue entre estatales y no estatales. Aquí se trabaja con el concepto de pueblo. Y por lo tanto, no vamos a entregar ese sector no estatal que lo reconocen nuestros documentos programáticos, de lo que lo reconocen nuestro Congreso del partido, al enemigo. La agencia Prensa Latina destaca que Cuba ganó el premio Golden Travel Destination 2021 que otorga la plataforma neerlandesa en línea RaceGrag, al obtener la mayor puntuación en las diferentes categorías. La Oficina de Turismo de la isla en Alemania recibió el galardón basado en las calificaciones aprobadas de visitantes de destinos en el sitio web GRAG. Los votos de los viajeros otorgaron altas puntuaciones en categorías como ubicación, playas, vida nocturna, cultura, restaurantes, atracciones y hospitalidad del destino turístico. Los visitantes seleccionaron a La Habana como sitio más popular de Cuba, seguida de Varadero, Holguín y Trinidad. Y por último, el diario Granma comunica que el presidente Miguel Díaz-Canel agradeció la labor del 5º grupo de cooperantes de la Brigada Médica Henry Reeve, que regresó al país tras enfrentar a la COVID-19 en México. Tanto esta brigada como las otras 4 que ya retornaron al país fueron reconocidas por las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Nacional por su desempeño frente a la pandemia en la nación azteca. Detalles a continuación. Durante los últimos 3 meses, estos profesionales de la salud cubana prestaron atención en centros con pacientes positivos a la COVID-19 en tierras mexicanas. 92 colaboradores de la brigada Henry Reeve, que integran el 5º grupo, que regresa de laborar directamente en las zonas rojas. Bienvenidos a la patria y contamos con ustedes también y con las experiencias y los aprendizajes que han alimentado en esta misión para continuar enfrentando con éxito la COVID en nuestra nación. Recientemente, los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de México, Manuel López Obrador, destacaron la labor de los colaboradores, un reconocimiento al que se suma el agradecimiento de los mexicanos. Trabajando con pacientes graves con positivos de coronavirus, en terapia y emergencia. Quien sostiene la bandera cubana en estas imágenes es el doctor Julio Guerra Izquierdo, jefe de la misión, quien ha servido 5 veces en la Henry Reeve y estuvo al frente de la brigada que enfrentó la COVID en Turín, Italia, en aquellos meses inciertos de 2020. Este grupo atendió más de 980 pacientes, salvó más de 240 vidas. Nuestros enfermeros realizaron más de 167.000 procederes y acciones de enfermería. Y bueno, el reconocimiento lo tenemos de los pacientes que llevan en el corazón realmente la labor de los médicos y enfermeros cubanos. Cada uno de ellos guarda pequeños testimonios que van conformando la gran historia de las brigadas médicas cubanas. Nunca un lugar se parece a otro, pero sí se parece el reconocimiento de todos los pacientes. Profesionales que fundamentan desde el ejemplo personal lo que significa en tiempos difíciles contar con un país que cree y promueve la solidaridad. Y justo antes de finalizar, informamos que al cierre de la jornada del jueves, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 1.040 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2.
De esta manera asciende a 91.448 la lista de confirmados. A causa de la COVID-19 fallecieron también 9 personas para un total de 500 decesos. Bueno, así llegamos al final de la emisión. Noticias ampliadas a las 2 de la tarde, hora local. Les recuerdo que estamos activos en las redes sociales de Cubavisión Internacional.